En el siguiente video vamos a resolver muchos ejercicios de estadística, medidas de tendencia central, asimetría, entre otros conceptos. La primera situación es la siguiente. Considere la siguiente información sobre la cantidad de días en que se reservó una cabaña de montaña en los últimos 2 meses. Y aquí tenemos las reservas. ¿Eso qué significa? Que alguien reservó por 5 días, otra persona por 3 días, otra por 2 días y así sucesivamente hasta alguien que reservó 16 días. Ahora hay que ver las proposiciones que nos dicen y hay que confirmar si son verdaderas. Primero, la mediana corresponde a 6 días. Y luego, la moda fue que reservaran la cabaña 3 días. Muy bien, la moda la podemos buscar ahorita visualmente y ya podemos decir si eso es verdadero o falso. Pero bueno, aprovechemos lo que hay que hacer con la mediana para ver la moda más fácil. Para la mediana, que corresponde al valor central, donde es que se divide el conjunto de datos en 50 y 50%. Para ver la mediana, el primer paso tiene que ser ordenar de menor a mayor. Entonces tenemos aquí, con mucho cuidado, tenemos el 2 veces. Luego tenemos el 3, 1, 2, 3 veces. Tenemos el 4, 2 veces. El 5, 2 veces. El 6 una vez. El 7 una vez. Y el 16. Verificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí habían 12 también, eso ustedes lo pueden comprobar. Entonces, ya que tenemos nosotros los datos ordenados, la mediana tiene que ser el valor central. Estamos trabajando con 12 elementos. N es una manera de representar la cantidad de elementos con las que estamos trabajando. Si N vale 12, significa que la mediana, como eso es una cantidad par, la mediana se va a ubicar en el medio de 2 valores. Ahora, como son 12, creo que no es muy difícil suponer dónde vamos a partir esto a la mitad. Claramente van a quedar 6 y 6, lo que significa que vamos a tener una mediana entre 2 números. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que lo hacemos mal y decimos que la mediana está aquí. Entonces ustedes nada más se fijan cuántos hay a la izquierda y cuántos hay a la derecha y se van a dar cuenta que ese no es el centro. Si dijeran que este número es el centro, pues de la misma forma verifican 5 para acá, 6 para acá, hay algo que está mal. Pero, como habíamos dicho, 12 quiere decir que esto va a quedar dividido en 2 partes. Y aquí sería exactamente el centro. 6 elementos a la izquierda, 6 elementos a la derecha. La mediana, ¿dónde se ubica? Se ubica entre el 4 y el 4. Y aquí pueden suceder diferentes situaciones, pero en este caso particular, si yo estoy entre 2 valores que son iguales, pues no hay mucho que pensar. La mediana es 4. Si esos valores fueran diferentes, entonces yo tengo que buscar el punto medio de esos 2 valores diferentes. Por ahí tal vez más adelante aparece un ejercicio, pero tómenlo en cuenta. La mediana es 4 y aquí dice que la mediana es 6, por lo tanto, falso. Y además, la moda es el valor más frecuente. ¿Cuál fue el valor o la cantidad de días que repitió más a la hora de hacer la reserva? 2, lo reservaron 2 días, 3 días, 2 4 días, 2 5 días. O sea, ¿cuál fue el que más se repitió? El 3. Por lo tanto, lo que dice aquí es verdadero. La moda fue que reservaran la cabaña 3 días. Fue la respuesta o la situación más frecuente, más repetida. Por lo tanto, verdadera solamente la 2.
Considere la siguiente información sobre la cantidad de días que se reservó una cabaña de montaña. Ok, esta es la segunda pregunta de la misma situación, donde aquí está la cantidad de días que se reservó la cabaña en 12 ocasiones, y ahí está el detalle de cada uno. Tomamos la información ya del ejercicio pasado y ahora tenemos que analizar las siguientes proposiciones. Dice, en al menos el 25% de los casos se reservó la cabaña por 6 o más días en los últimos meses. Bueno, para esto del 25% es una señal de que tenemos que trabajar con los cuartiles, ¿ok? Si no conocemos de cuartiles no podemos responder a este ejercicio. Los cuartiles son 3 valores que me van a dividir el conjunto de datos. Primero vamos a sacar una mediana, que ya la tenemos por ahí, y luego cuartil 1 y cuartil 3, para así tener dividido el conjunto de datos en 4 porciones con la misma cantidad de elementos. La mediana que ya tenemos es el cuartil 2, y después de eso vamos a deducir el 1 y el 3. Por lo tanto, para resolver este ejercicio que involucra los cuartiles, lo primero que había que hacer era tomar los valores del ejercicio y ordenarlos de menor a mayor, cosa que ya hicimos en la pregunta anterior, pero aquí los tienen. Luego, tenemos que encontrar el valor de la mediana, y esa mediana ya la habíamos sacado. Como son 12 elementos en total, entonces la mediana o el cuartil 2 se ubica aquí, en el centro de 4 y 4, para que me quede 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Entonces lo que hace un rato le llamamos mediana, que es correcto, esta es la mediana, le vamos a llamar ahorita el cuartil 2, y ese cuartil 2 es el valor de 4. ¿Ok? Por lo tanto, en esta parte de aquí vamos a buscar el cuartil 1, y el cuartil 1 va a ser el valor central de estos 6. De estos 6 valores, ¿dónde podemos ir a ubicar un valor central? Y ese valor central se va a ubicar por aquí. De los 6, entre 3 y 3. Bueno, 3 valores para cada lado. Ahí sería el cuartil 1. ¿Y quién sería ese valor que se encuentra entre 3 y 3? Pues ese valor va a ser el 3. Y ahora vamos a hacer lo mismo hacia la derecha. Hacia la derecha tenemos nuevamente 6 elementos. Y ya sabemos que el otro cuartil lo vamos a ubicar cuando dividamos esto en 3 y 3. Entonces ese cuartil va a estar aquí, entre el 5 y el 6. ¿Qué valor se encuentra entre el 5 y el 6? Pues el 5,5. Eso es recta numérica, o ustedes vienen y suman 5 más 6 es 11. Y 11 dividido entre 2, 5,5. Esto es lo que hay que hacer cuando vamos a buscar un valor medio entre dos que son diferentes. Se puede deducir a simple vista, si no es muy difícil como ahorita, o si no, pues aquí tienen el procedimiento. El cuartil 3 va a ser el 5,5. Pero fíjense que ya tenemos dividido el conjunto en 4 partes. El 223, el 334, el 455 y el 5716. Perdón, el 6716. Cada uno de ellos corresponde a un 25%. 25% son cuartas partes. Y lo que dice la proposición es que al menos el 25% de los casos se reservó la cabaña por 6 o más días en los últimos meses. 6 o más días. ¿Tenemos alguna cuarta parte donde todas sus reservas sean de 6 o más días? Efectivamente sí. Es a partir del último cuartil. Aquí tenemos este 25%, esa cuarta parte, donde se está cumpliendo lo que aquí dice. Por lo tanto, la número 1 es completamente verdadera, pero
Debíamos tener muy claro dónde se ubican los cuartiles para eso. Y ahora, la número 2 dice, el promedio de la cantidad de días que reservaron la cabaña en los últimos 2 meses corresponde a 5 días. Ok, promedio. ¿Qué es el promedio? Sumar todos los elementos y dividirlo entre la cantidad de elementos. En este caso voy a explicar el promedio pues, normal, completo, sin modo estadístico, porque es una pregunta que es importante para repasar cómo se saca un promedio. Para confirmar si ese promedio es de 5, lo que tengo que hacer es tomar todos estos elementos, ya sea en orden o en desorden, eso no va a afectar en nada. Los vamos a sumar todos y los vamos a dividir entre 12. ¿Por qué? Porque son 12 elementos. Entonces se puede hacer de la siguiente manera. Abrimos la fracción para en la parte de arriba poner la suma 2 más 2 más 3 más 3 más 3, 4 más 4, 5 más 5, más 6 más 7 más 16. Arriba puse la suma de todos y la vamos a dividir por 12. Le damos igual y ahí tenemos el promedio. Efectivamente, la suma de todo y el total se divide por 12, nos está dando 5. Entonces, el promedio, cuyo símbolo es esta X con rayita, efectivamente sí es de 5. Por lo tanto, las dos proposiciones son verdaderas. Así que, como ya vieron en estos dos primeros ejercicios, puede venir algo donde se repase promedio, moda, mediana y si me hablan de 25%, quiere decir que debemos de conocer los cuartiles. En este ejercicio tenemos la información de la entrevista a un grupo de amigos sobre la cantidad de partidos de fútbol que ven durante la semana. Y esto es lo que respondieron. Vea que no nos dicen a cuántas personas entrevistaron, pero sabemos que hay una moda de 3 partidos, que esa fue la respuesta que más se dio. Un promedio de 6 partidos a la semana, un valor central de 5. Si tuviéramos ordenado los datos, sabemos que la respuesta 5 está en el centro. Mínimo de 0 y máximo de 10, quiere decir que la menor cantidad, o más bien los días a la semana, hay alguien que dijo que no ve partidos. Entonces respondió que 0. Y alguien que ve 10 partidos a la semana como respuesta máxima. Entonces todo eso se resume ahí. Con la información anterior, considere, al menos uno del grupo no ve partidos de fútbol. Y eso es completamente verdadero gracias a esta respuesta. El mínimo es 0. Quiere decir que cuando registraron sus respuestas, alguien dijo no veo partidos entre semana. Entonces es ese 0. Entonces, me garantizo que por lo menos uno no ve partidos. Recuerden que el mínimo y el máximo nos indican esto. Si yo ordenara los datos de menor a mayor, ese mínimo 0 me garantiza que hay una persona que respondió que no ve partidos. Y sin saber cuántas personas fueron consultadas, yo lo único que tengo garantía es que hubo alguien que dijo que no ve partidos y al menos una persona respondió que ve 10 partidos. Y al resto de las respuestas, pues no sé mucho. Por ahí sé que la mediana es 5 y que por aquí en el centro está la respuesta de 5. Y que el valor de 3 fue el que más se repitió, pero hasta ahí. Suficiente para responder la primera como verdadera. La segunda, en promedio, el grupo de amigos ve 5 partidos de fútbol en la semana. En promedio, ¿dónde tenemos ese dato? Media aritmética, promedio lo mismo. Y aquí dice que la media aritmética es de 6. Por lo tanto, al decir aquí que es 5, ya tenemos esa como falsa. Y por último, lo más frecuente entre el grupo de amigos es ver 3 partidos de fútbol a la semana. Lo más frecuente es lo mismo que la moda. Entonces, ¿la moda fue 3? Claro que sí. Aquí tenemos que la moda fue 3. ¿Cuántas veces se repitió? No lo sé. No tenemos esa información. Solo sabemos que fue la respuesta más frecuente de todas.
según el resumen. Por lo tanto, verdaderas la 1 y la 3. Considere el siguiente resumen de datos referidos a medida de tendencia central. Además, suponga que la distribución de datos de la tabla número 1 presenta asimetría positiva. Entonces, tabla número 1, asimetría positiva o hacia la derecha, mientras que la tabla número 2 es asimetría negativa o hacia la izquierda. Y tenemos información incompleta. Basándonos en eso, nos van a proponer posibles valores. Pero antes de ir a leer las proposiciones, vamos a recordar cuándo era asimetría positiva y cuándo era asimetría negativa. La asimetría, bueno, estamos en la tabla 1. La tabla número 1 es de asimetría positiva. Y la asimetría positiva es cuando el promedio es mayor que la mediana. Y tanto el promedio como la mediana es mayor que la moda. Mientras que cuando la asimetría es negativa, como dice que va a ser en la tabla número 2, pues es lo contrario. El promedio es un valor menor a la mediana y tanto el promedio como la mediana son valores menores que la moda. Si tenemos claro esto, va a ser sencillo responder o verificar lo que aquí dice. Porque dice la número 1, un posible valor para la moda en la tabla número 2, estamos aquí, corresponde a 12,03. Vamos a ver si es cierto. Se cumple lo que dice la teoría. ¿Cómo tiene que ser el promedio? Bueno, recuerda que aquí media es promedio, ¿verdad? El promedio, que es este, tiene que ser menor que la mediana. Por el momento vamos bien. Y tanto el promedio como la mediana tienen que ser menores que la moda. Y aquí está fallando esto. La mediana no es menor que la moda. Y si lo leemos al revés, o sea, de aquí para acá, la moda tiene que ser mayor que ellos dos. Y la moda no es mayor que la media. Por lo tanto, se vea por donde se vea, hay algo que está fallando. La primera es falsa. Y ahora vamos para la segunda. Un posible valor para la media de la tabla 1, sabiendo que la asimetría es positiva, corresponde a 10,20. Vamos a ver si se cumple. Si la asimetría es positiva, el promedio tiene que ser mayor que la mediana. El promedio, que la media, tiene que ser mayor que la mediana. Y ya con solo eso, falso también. Así que los dos posibles valores que nos están proponiendo aquí, ninguno cumple. Pero recuerden, tienen que aprenderse esto. Cuando la simetría es positiva, cuando el promedio es mayor que la mediana y el promedio y la mediana son mayores que la moda. Y no nos confundamos, media es media aritmética, que es lo mismo que promedio. No la confundan con mediana. Y en la simetría negativa, la media o el promedio tiene que ser menor que la mediana. Y ellos dos menor que la moda. Por lo tanto, hay que marcar que verdadera, ninguna. Considere la siguiente información. La maestra de un grupo de tercer año mide a sus estudiantes para saber la talla en centímetros de cada uno de ellos y hace el siguiente resumen. Bueno, aquí tenemos de todo: mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3, máximo, moda y promedio. O sea, todas las medidas de tendencia central están ahí, pero ya el resultado cada uno. No tenemos la lista, ¿ok? Pero hay que saber interpretar. Entonces la primera dice, con certeza, ningún estudiante tiene una talla menor que 124 centímetros.
para saber si de verdad nadie tuvo una talla menor que eso, yo tengo que ir a ver el valor mínimo. Y el valor mínimo dice que es 124. Por ahí tenemos el valor máximo de 135,5. Lo que significa que si tuviéramos la lista de los niños, sabemos que en esa lista ordenada el valor menor o la talla menor es 124 y la mayor 135,5. Ya el resto pues tenemos muy poquita información, pero al menos me garantizo que ningún estudiante es menos que esto. ¿Por qué? Porque el mínimo es ese. El mínimo es 124. Entonces, con certeza, nadie tiene una talla menor que 124. Y segundo, otra vez con certeza, con total seguridad, hay al menos 2 estudiantes con una talla de 129. Y donde yo tengo garantía de donde hay valores repetidos es con la moda. Y la moda 129. Y lo único que yo me garantizo es que la moda, al ser el valor más frecuente, es el valor que se repitió al menos 2 veces. No sabemos si ese 129 se repitió 3 o 4 veces, pero por lo menos se repitió 2. De eso sí tenemos la seguridad. Y es lo que dice aquí. Hay al menos 2 estudiantes con esta talla, sí, porque ahí está la moda. Entonces al menos se repitió o apareció 2 veces. Entonces tenemos la segunda verdadera también. Por lo tanto tenemos que marcar ambas son verdaderas. Continuamos con otro ejercicio con la misma información del grupo de tercer año y la talla en centímetros, donde teníamos aquí el resumen de las medidas de tendencia central. Vamos a ver qué necesitamos analizar. La primera dice, primera proposición, la distribución de datos muestra una asimetría positiva. ¿Cuándo la asimetría era positiva? Pues hay que recordar eso. La asimetría es positiva cuando el promedio es mayor que la mediana, y tanto el promedio como la mediana es mayor que la moda. Entonces tenemos que ir a verificar eso. Promedio 130, aquí lo tenemos. Mediana 129,5. Moda 129. Entonces estamos en lo correcto. El promedio es mayor que la mediana, sí. Y ambos son mayores que la moda, también. Por lo tanto, la primera sí es verdadera, sí corresponde a una asimetría positiva. Y segundo dice, con certeza hay al menos un 50% de los estudiantes que tienen una estatura mayor o igual que 127 centímetros, pero menor o igual que 132. 50%. Cuando me hablan del 50%, posiblemente me están hablando de la mediana. Pero si nos ponemos a ver el valor de la mediana, es un 129,5. Y si buscamos estos dos números, aparecen aquí. Entonces tenemos que pensar un poquitito más allá. Por algo nos están dando mínimo, cuartil 1, mediana que es el cuartil 2, cuartil 3 y el máximo. Y a pesar de que los tenemos aquí ordenados, voy a reordenarlos por acá. El valor mínimo, máximo, cuartil 2 que es en el centro, cuartil 3 por acá y cuartil 1. El mínimo 124. Cuartil 1 127, mediana y cuartil 2, que es lo mismo, 129,5, cuartil 3 132 y máximo 135,5. Tenemos que entender algo. Cuando nosotros tenemos los cuartiles, el conjunto de datos se divide en partes de 25%. O sea, que de aquí a aquí hay un 25. De aquí a aquí hay otro 25%. Y así sucesivamente. Pero también hay que entender
que, por ejemplo, entre el mínimo y el cuartil 2, ¿hay cuánto? Hay un 50%. Entre el cuartil 2 y el máximo, hay un 50% de datos. Pero además, donde también hay un 50% de datos. Entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ahí tenemos otro 50% de datos. Por lo tanto, volvemos a lo que nos dijo la proposición. Hay al menos un 50% de los estudiantes que tiene una estatura mayor que 127 centímetros, cuartil 1, pero menor o igual que 132 centímetros, y casualmente es el cuartil 3. Y sí, entre el cuartil 3 y el cuartil 1, entre ellos dos, tengo un 50% de estudiantes. Así que esto hay que manejarlo, que los cuartiles me lo dividen en sectores de 25%, pero podemos tomar 50% y hasta 75%. No hay que descartar que algún día nos pongan a analizar desde el mínimo hasta el cuartil 3, y aquí hay 3 veces 25. O desde el cuartil 1 hasta el máximo, que también tenemos 3 veces 25. Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Por lo tanto, verdadero y verdadero, ambas son verdaderas. El grupo de trabajadores de una empresa, grupo A, grupo B, presentaron una prueba de aptitud. Las siguientes tablas detallan la información de las notas obtenidas por el grupo A y un resumen estadístico del grupo B. Es muy común en esta prueba que ustedes les den información así, que de una parte, en este caso, grupo A, pues la información, la lista de datos nada más, y en la otra parte, pues un resumen estadístico, con la intención de que se analicen o se hagan procesos adicionales. Con base en la información dada, considere: número 1. La mediana del grupo A es igual que la mediana del grupo B. Y número 2. La nota promedio en la prueba de aptitud de ambos grupos es la misma. O sea, nos están diciendo que para ambos, tanto la mediana como el promedio son los mismos en A y en B. Da la casualidad que en el grupo B tenemos un resumen estadístico. Tenemos clarito aquí la mediana, que es 78. Y tenemos aquí la media, que es el promedio, que es 68. O sea, en el grupo B la información está. Lo que tenemos que hacer es, en el grupo A, ir a buscar o calcular el promedio, que es la media, y encontrar la mediana. Y para eso, pues bueno, tenemos los procedimientos. Sabemos que la mediana, tenemos que ordenar los datos, y atención, porque no voy a hacer el proceso así, voy a decir lo que hay que hacer. En la mediana hay que ordenar los datos de menor a mayor y buscar el valor central. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El valor central, vamos a tener un único valor central porque 11 es una cantidad impar. Entonces, para la mediana hay que ordenar de menor a mayor. Y para el promedio, tenemos que sumar todas estas notas, o sea, estas 11 notas hay que sumarlas, y luego el total lo dividimos por 11. Pero ahorita no lo vamos a hacer así. Vamos a utilizar las bondades de la calculadora CladWiz y vamos a utilizar el modo estadístico. Algo pues que es una gran ventaja de tener este modelo de calculadora. Para calculadora grid ya mencioné cómo hacerlo, en otros videos explico, en el repaso sale cómo sacar mediana, cómo sacar promedio. Pero como les recomiendo, ojalá puedan tener esta calculadora y practicar con esta calculadora. El modo estadístico sería menú 6.1 y les va a aparecer una tabla. En esa tabla ustedes van a escribir en desorden, no importa, todos los valores que ustedes ven aquí, ¿verdad? Ustedes que tienen ahí el folleto pueden verlos y con mucho cuidado van digitando uno a uno, ¿verdad? El 81 le dan igual, 36 le dan igual y así sucesivamente, evitando equivocarse, porque a pesar de que es muy sencillo lo que vamos a hacer, un error de digitación puede echar a perder todo. Listo, ahí están los 11 valores. Cuando ya tenemos los 11 valores,
presionamos la tecla OPTN y luego le damos 3 donde diga variable. Y aquí ya va a aparecer lo que ocupábamos. A ver, el primer resultado que dice X rayita es el promedio. El promedio es 70,545, o sea 70,55. Y teníamos que ir a buscar en el A el promedio y la mediana. Y esta calculadora me da la mediana. No sale en la primera pantalla, tienen que venir abajo y vean aquí donde sale el mínimo, cuartil 1, mediana, cuartil 3. La mediana, ¿cuánto es? 78. Y listo. Nada más hay que saber cómo ingresar. Ya le damos a C y si queremos salir, menú 1. ¿Ok? Ya tenemos del grupo A esta información. Ahora volvamos a repasar. En la primera, la mediana del grupo A, que sería 78, es igual a la mediana del grupo B, 78. 78 en ambos, la primera es verdadera. Segunda, la nota promedio de la prueba de aptitud de ambos grupos es la misma. ¿Cuál es el promedio de A? 70,55. ¿Cuál es el promedio de B? Aquí donde dice media, 68. Pues no fue el mismo promedio. Por lo tanto, verdadera, solo la 1. Practiquen bastante este modo estadístico porque van a ver que dentro de un rato los vamos a utilizar mucho. Así que tienen que aprovechar este tipo de calculadora y saber sacar promedios, cuartiles, mediana, mínimo, máximo, desviación estándar, etc. Entonces todo eso nos lo hace el modo estadístico y nos ahorramos un tiempo. Considere la siguiente información sobre los puntajes obtenidos por los equipos de baloncesto A y B en los últimos 9 partidos de campeonato. Entonces aquí tenemos el detalle. En el equipo A tenemos la lista de los puntajes y en el equipo B el resumen estadístico. Vamos a ver qué nos pide. En promedio, el equipo A obtuvo 2 puntos más que el B en los 9 partidos. ¿Eso qué significa? Que debemos tener a mano el promedio de cada uno. Entonces, para la primera, de A y de B, ocupo tener el promedio. ¿Qué pasa en A? En A yo tengo la lista de datos, tengo que sacar el promedio de alguna manera. Mientras que en B, el promedio está aquí. Media 97. Pero el asunto es el promedio de A. Entonces vamos a ir a sacarlo. Voy a utilizar el modo estadístico de la ClassWiz, pero para quien no tenga la calculadora ClassWiz y no recuerde o no sepa el modo estadístico de la calculadora que tengan, tienen que sumar todos estos 9 datos, sacan el total de la suma y luego lo dividen por 9. Y les tiene que dar el promedio que ahorita vamos a ver. Entonces vamos a aprovechar el modo estadístico aquí para sacar rápidamente el promedio. Menú 6.1 y ahí vamos a escribir la lista de datos. 96 más 96 igual 104 igual 89, 95, 103, 112, 95, 102 y 95. Cuando ya tenemos la lista, le damos OPTN 3. ¿Y a qué llegamos? Arriba el primer dato que sale es el promedio. Ojalá lo puedan ver. Traté de que la pantalla quedara lo más grande posible. El promedio es de 99. Ustedes lo pueden comprobar. Voy a dejar esto por acá en caso de que lo ocupemos ahora. Por lo tanto, ya podemos analizar la primera. El promedio del equipo A, que es 99, obtuvo 2 puntos más que el B. Y el B es 97. Entonces, efectivamente, tiene 2 puntos más.
la primera proposición es verdadera. Y ahora vamos al otro. El puntaje mínimo obtenido en los 9 partidos del A y el B fue el mismo. Puntaje mínimo, o sea, tenemos que ir a buscar el valor mínimo de cada uno. El mínimo del B, que ya todo está listo, fue 90. Ese es el puntaje más bajo que obtuvo el equipo B. Y en el equipo A tengo que ir a buscar pues el valor más bajo. Y el valor más bajo del equipo A es 89. Y aquí dice que el puntaje mínimo de los 9 partidos de A y B fue el mismo y no fue el mismo. Por lo tanto, falsa la segunda y que hay que marcar. De ellas son verdaderas solo la 1. Considere la siguiente información sobre los tiempos en segundos durante los entrenamientos de Ana y Dina, nadadoras de 200 metros libres. Tenemos por acá una tabla que muestra los tiempos de los últimos 11 entrenamientos de Ana. Por lo tanto, para Ana tenemos toda la lista. Casualmente bien ordenada. Eso puede ayudar a agilizar algo. Además, la desviación estándar de Ana es de 3 segundos, que nos dan ese dato adicional. Por otro lado, tenemos una tabla, resumen de los entrenamientos de Dina, donde viene mínimo, máximo, cuartiles, etc. Con esa información hay que analizar. 1. El tiempo promedio de ambas nadadoras es igual. Hay que averiguar el promedio. Bueno, pero en el caso de Dina, tenemos el promedio, que es la media, 109. Ahora hay que ir a verificar si por arriba, en Ana, tenemos un promedio de 109. Entonces vamos a calcular el promedio. Bueno, aclaro, lo voy a hacer por modo estadístico, pero para los que no lo puedan utilizar, lo que hay que hacer es sumar todos estos datos, sumar todo, sacar el total y dividirlo por 11. Así van a obtener el promedio. Y ese promedio tiene que coincidir con lo que vamos a sacar ahorita. En la ClassWiz vienen a menú 6.1 y nos va a aparecer la tabla y vamos a ingresar todos los datos tal como viene ahí para Ana, 104, 104. Cada vez que ingresan un valor le dan igual. Y ahí vamos poco a poco, con mucho cuidado para no equivocarnos. De hecho, vamos a ver, revisando, 108, me faltó un 109, ya lo voy a agregar por acá. Ahí están los 11 datos. No importa si están en desorden o en orden, pero son los 11 datos que están ahí. Cuando ustedes terminan de agregar los 11 datos, le dan OPTN 3. Y aquí tenemos el promedio. El promedio es 109. El primer valor es el promedio. Vamos a dejarlo aquí por aquello que nos sirva para más adelante. Entonces, para Ana, tenemos un promedio de 109 contra el promedio también de 109. Entonces la primera es verdadera. Ahora tenemos la número 2. Los datos sobre los tiempos obtenidos por Ana presentan una leve asimetría positiva, mientras que Dina tienden a ser simétricos. Bueno, vamos a ver si es cierto. Dina simétrico quiere decir que la media y la mediana tienen que ser iguales. Y esto que nos están diciendo aquí por el momento es cierto. No viene nada de la moda. Si no viene la moda, pues no la tomamos en cuenta. Comparamos media y mediana, nada más. Pero nos falta corroborar Ana, una leve asimetría positiva. Entonces, para que eso sea verdadero, en el caso de Ana en asimetría positiva, el promedio o la media tiene que ser mayor
a la mediana y al mismo tiempo ellos tienen que ser mayor que la moda. Para eso necesitamos pues simplemente hacer una exploración, porque en este caso tenemos un promedio de ¿cuánto? En ANA, vamos a anotarlo aquí, promedio 109, que lo sacamos para el primer caso, aquí está, y una mediana que correspondería al valor central. Los datos están ordenados, ¿los ven? ¿Y cuál es el valor que está en el puro centro de esos 11 valores que están ahí? Pues el valor que va en el puro centro es este 109. Por lo tanto, tenemos aquí que tanto el promedio como la mediana son el mismo valor. Y eso significa que tenemos una distribución simétrica. Y aquí dice que ANA presenta una asimetría positiva. Por lo tanto, esta número 2, desde mi punto de vista, es falsa. Necesitábamos que el promedio fuera mayor que la mediana. Y además, mayor también que la moda. Y la moda, pues tenemos aquí 104, 108, 109, 110. Podríamos decir que no tenemos moda. Entonces la comparativa se daba entre el promedio y la mediana para el caso de ANA. Y no hubo simetría positiva, sino que es una distribución simétrica. Por lo tanto, verdadera solamente la 1. Considere la siguiente información sobre los tiempos en segundos de los entrenamientos de Ana y Dina, nadadoras de 200 metros libres. Bueno, segundo ejercicio con estos mismos datos. Ahí tenemos la lista de los tiempos de Ana y el resumen estadístico de Dina. Las proposiciones dicen lo siguiente. El recorrido de los datos sobre los tiempos de ambas nadadoras es el mismo. ¿Qué era el recorrido de los datos? Ese es un concepto muy sencillo, se ve en variabilidad, pero desde las medidas de tendencia central se habla del recorrido. En el caso de Ana, el recorrido lo tenemos, bueno, en ambos casos, ¿verdad? El recorrido es valor máximo menos mínimo. Y por dicha, están ordenados, entonces la búsqueda es muy sencilla. En el caso de Ana, el máximo es 114. Y el valor mínimo 104, por lo tanto el recorrido es de 10, mientras que Dina, en el resumen estadístico tenemos al máximo y al mínimo, que casualmente son los mismos valores, por lo tanto el recorrido sí es el mismo, solamente había que verificar eso, máximo y mínimo de cada uno y que dieran el mismo resultado. Número 2. Los datos sobre los tiempos de ambas nadadoras no muestran variabilidad significativa entre sí. La variabilidad nosotros la podemos medir de muchas maneras. Una de ellas es por medio del recorrido. Y vean que el recorrido es el mismo. Pero además tenemos un dato por aquí. Que en el caso de Ana tenemos una desviación estándar de 3 segundos. Y en el resumen estadístico en Dina tenemos una desviación estándar también de 3 segundos. Por lo tanto, lo que dice aquí es cierto. En los tiempos de ambas nadadoras no muestran variabilidad significativa entre sí. Es la misma variabilidad, sea por donde sea que se analice. Entonces, la 2 también es verdadera. Por lo tanto, ambas son verdaderas.